Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Lugia nivel 50 gracias a Will después de la hora destacada que hemos tenido con Cola Dragón, ataque aéreo y aero chorro, 4186 DSP, puede aguantar el Alud, es tremendo tanque, top 1 nivel mundial gracias a PvPok, el mejor Pokémon en la Liga Master, el mejor, el cual puedes maxearlo sí o sí a nivel 50 y que hasta el momento no ha variado en ninguna tabla, en ninguna lista. 193 en el ataque, 310 en la defensa, es como un Blissey pero en versión legendario, y en el HP la estamina 235. Onda mental, termina escudando, llega al cabeza de hierro, espero que lo vaya a escudar, sería primordial que lo vaya a escudar. En el segundo ataque ya saben que todos los legendarios cuestan 100.000 polvos estelares y 100 caramelos, 4, 14, 15 y acá voy a poner de ahora en adelante los iconos porque en algunos comentarios me decían: Josedu, pero ¿cómo es de intercambio? Josedu, ¿cómo es de alguna raid? ¿Cómo es? El a 1500 puede ser por algún intercambio, como es un legendario sí lo puedes intercambiar al nivel 14. Y ahora si lo tienes en raid, el hora legendaria que acaba de terminar, revisa si es que tienes un 10, 11, 12 que sería el mejor, el nivel 24.5 en la Liga Ultra, y en la Liga Master ya sabes que va a ser el 100% de IV. Los demás ataques creo que no son tan relevantes como para darle un paranormal. Dándole Cola Dragón sí que cambió bastante, se metió de lleno en el meta, así que esos pokés que tienes detrás, al igual que el cofre, mira, pasando del 516 a meterse dentro del top 20 de la 1500, así que no los desperdicies, en algún momento puede cambiar. Ataque aéreo, utilizó el último escudo y es lo que esperaba para darle el cara a Antonia. Nada va a poder salvar ese Dragonite porque ha farmeado demasiado rápido, ya que tiene alarido. Lugia y Zacian son tremendos, brutales dentro de la Master, así que tener mucho cuidado, mucho ojo, porque igual tiene el ataque de tipo lucha, bocajarra, puedes desaparecer con todo el equipo porque están combinados con dragones y están combinados con aceros, así que tener muchísimo cuidado, si no algunos pokés de tipo siniestro. Empieza relativamente mal y bien este Elite, no va a empezar demasiado bien. Está bien que vayan a hacer daños neutrales para ver qué tan tanque puede ser. Eso estuvo muy bueno, que el cabeza de hierro puede resistirlo, se va a ir con todo con el aero chorro. Me encanta cuando pueden darle excelente, porque en algunos videos le dan geniales, porque ese ataque aéreo para darle a cualquier Pokémon de tipo volador es excelente. Es un poco complicado, al menos que ya lo tengas dominado al 100%, o sea que ese ultra instinto es mejor. ¡Uy no! Garchomp versus Dialga, ¿por qué lo llevaría? El último Pokémon quizás pueda ser un hada, teme al cabeza de hierro, o el último Pokémon puede ser dragón bucle de arena, súper eficaz. Ya cuando le lanzan bucle de arena, esto está más que ganado por parte de Garchomp, porque tiene encima dos escudos, así que va a utilizar el primero y lo único que le queda es poder farmear con los Cola Dragón. Quizás pueda llevarlo con hidrobomba, pero ya dependería del team que tengas conformado, y premonición pues no serviría de nada, por eso que es mejor llevarlo con aero chorro. Y déjame decirte que va a aparecer mucho más ataques de Lugia, no va a ser el único, sino que vamos a estar sorprendiéndonos con muchísimos más. Tiene resistencia al psíquico, al planta y por 2 al tierra y a lucha, cosa que casi ya ni te saca. Pero en esta temporada vamos a tener la Premier Master, aún no se ha dicho si es que va a ser con niveles 40 o 50 o solo se va a quedar estancado con los 40. Ya tendríamos que ver cómo lo va a hacer Niantic en el momento que vayamos a tener la Master. No llega a escudar, súper eficaz, utilizó al menos un ataque básico para que no le dé más y termina ganando este combate. Will 10 de 10. Togekiss versus Lugia, según PvPok, Togekiss termina ganándole a Lugia porque bueno, tiene poder pasado, no tiene bonus stab, pero le hace súper eficaz. Y miren hasta el daño que le ha hecho, y ni siquiera ha podido llegar a un aerochorro, y ataque aéreo es un daño neutral que al final no va a poder hacer mucho, por eso utiliza su primer escudo. Está bien que lo vaya a utilizar, le da primero el aerochorro y ni siquiera necesitaba escudar porque igual podía haber hecho algo. No necesitas escudar e igual puedes ganarle, quitarle los dos escudos a Togekiss si es que le lanzas el ataque aéreo, doble ataque aéreo, pero se quiere ir con el aerochorro sea como sea, pero va a llegar primero Togekiss, así que termina ganándole según como lo había dicho y predecido PvPok. Poder pasado súper eficaz y le lanza el ataque aéreo en el preciso momento que lo iba a necesitar. Quiso irse con todo porque todos los combates se está yendo con el aéreo chorro, estaba muy bien, daño neutral y ya no tiene mucho que hacer. Termina ganándole, no quiso cambiar porque si no quizás tiene un counter detrás que le vaya a hacer daño a Melmetal y por ese lado iba a estar muy mal. Le cambia muy rápido a Excadrill, tiene que ganarle como sea. Excadrill ya tiene 6 básicos, tiene 2 fuerza bruta y en el quinto le va a lanzar. Después de este ataque sí o sí le va a lanzar y esperar a que pueda hacer el cambio a Dialga, porque si no va a estar en una mala posición. Quizás el rival vaya a utilizar su último escudo en Excadrill para darle un plus adicional y que pueda llegar a un par de básicos más, porque le falta 4 para poder tener otro taladradora, mientras que quizás pueda utilizarlo a Dialga. Como está a nivel 50 puede guardarse con el taladradora, no va a escudarlo, pero sí va a poder resistirlo. En esa parte está bien para que pueda farmearlo y al menos tener un cabeza de hierro para que le pueda dar a Togekiss y tener algo más que esperar de su último Pokémon, porque Melmetal todavía tiene muchísima
vida, sé que no tiene mucha energía, pero sé que la vida que tiene necesaria va a ser suficiente por si acaso le pueda salir otro Poké, cosa que sería muy salado, que pueda ser un Pokémon de tipo tierra, pero al final termina siendo Dragonite, que es volador, así que un Cometa Draco no es muy efectivo, lo puede resistir porque está a nivel 50 y 2 avalanchas son suficientes para que le pueda ganar porque le hace súper eficaz, y con eso se va a llevar este combate. Grandioso por Melmetal, grandioso por Lugia y grandioso por lo que está haciendo la combinación Will para que pueda ganar este combate siendo el rank top 1 de todos. Lugia, el papá de los pollitos, el crack de los crack, el papá de los papás, ya saben lo que va a venir con avalancha súper eficaz y termina ganando este combate, señoras y señores. En el siguiente combate tenemos a Palkia versus Lugia. Está muy bien, va a ser el cambio quizás en cualquier otro Pokémon en cualquier momento porque le está haciendo demasiado daño básicos. Lo hace por Mewtwo, tener mucho cuidado con el bola sombra que es súper eficaz, no tiene bonus pero es un Mewtwo. Mewtwo se destaca más que todo en el ataque, así que le puedes quitar más de la mitad de la vida y ya tiene que ser el cambio, si no se va a quedar muy mal. Cambia Zacian con Alarido, no le puede lanzar en la boca jarro porque no es muy efectivo siendo un Pokémon de tipo psíquico y tiene que resistir al menos el bola sombra. No, termina baiteándolo con el onda mental. Bueno, está bien, igual no es que sea un gran tanque Zacian, sino lo que tiene más es en el ataque y sobre todo la cobertura que tiene con esos ataques es muchísimo mejor. Carantoña quiso quitarle todo, siento que se va a ir hasta el último escudo porque tiene que quedarse Lugia con Palkia para que pueda tener algo, ya que tiene el Aqua Cola y puede resistirlo porque es un daño neutral, así que va a estar mejor. Carantoña quizás vaya a utilizar su último escudo. ¿Le tiene miedo a Zacian? Sí, le tiene miedo. Lo predijo muy bien, cambia muy rápido para que pueda resistir. Qué cambiazo de crack. El onda mental no es muy efectivo y encima ya había tapseado ese ataque aéreo. Espero que haya sido así. Le va a quitar toda la vida que tiene y al final su último Pokémon tiene que entrar a ver si es que va a gozar del rico farmeo o quizás quiera volver con Palkia, al menos a farmear un poco de más y pueda lanzarle el Aqua Cola y pueda regresar. Regresa, no quiere arriesgarse. Miren cuánto daño hace Lugia y ya tiene el ataque aéreo, menos de la mitad de la vida, está bien. Y le cambian a Metagross, ya tiene farmeado muchísimo ataque, así que tener mucho cuidado. Puede sacar a Mewtwo, va a resistir el puño meteoro, pero le va a quitar 3/4 de vida. Y terremoto no creo que vaya a resistir y tampoco no estaría llegando, porque bola sombra le hace súper eficaz y esas cosas suelen pasar porque te lanzan y después sale tardía la animación antes que te pueda lanzar un ataque. Ay no, 3/4 de vida, lo ha dejado con lo mínimo. Bola sombra es súper eficaz y ya puede cambiar a Zacian para al menos farmeárselo un poquito y tener el Carantoña y a ver qué es lo que va a hacer. ¿Quién puede llegar primero? Lanza primero Carantoña y termina ganándole el combate a Palkia porque es un Pokémon de tipo dragón súper eficaz y uy, esta combinación es la que más me gusta. Lugia con Zacian hacen tremendo daño. En el último combate tenemos a Garchomp versus Lugia y le cambia muy rápido a Yveltal. Está esperando al menos que pueda pescar el ataque, no le sale la jugada, pero tiene a Zacian. Con eso le das una amplia cobertura porque lo mejor que puede lanzar en este momento sería el Onda Certera o el Pulso Umbrío, al menos para bajarle un poco más con el Onda Certera. El Pulso Umbrío no le iba a dejar tan dañado y tiene que drenar la energía lo más rápido que pueda porque tiene que bajárselo y al menos utilizar un escudo, pero no lo hace, quiso bajárselo como pueda. El Pulso Umbrío es lo único que ha necesitado y termina ganando el Switch para al menos seguir quedándose con Lugia. Qué terrible combinación, oh Dios, ¿cómo puede ser tan buena esta combinación? Me encanta, no está testeado, no lo he visto en PvPoke, pero hasta el momento como he visto los combates me está gustando muchísimo. Y Garchomp tener mucho cuidado porque este Carantoña es súper eficaz, así que va a utilizar su primer escudo y quizás pueda tener un enfado para Lugia cuando va a regresar. Regresa Lugia, esto puede ser enfado, si quiere lo puede baitear quizás con un bucle de arena, no creo que vaya a ser tierra viva. Dale con el enfado, lo mejor que tiene, y sale Mamoswine para recibir el primer ataque aéreo. Puede resistir, sí, el primer alud, el segundo ya no lo va a resistir, por más de que sea un Pokémon a nivel 50 porque es su propia debilidad. Y quiere llegar el Aerochorro, como sea, le falta uno, cuela el básico y lo único que necesito es el escudo para que pueda darle láseres al pastel y así Mamoswine caiga derrotado, caiga. Se me lengua la traba, caiga derrotado, pero por favor apreciemos qué tan bueno lo hace desde la esquina izquierda, cómo le da a esos ataques aéreos. Va a llegar uno más, pero Garchomp llega primero. Garchomp va a lanzar el enfado. Garchomp quiere ganar esto, no le da la oportunidad haciendo un daño neutral. Quiere llegar al Aerochorro, pero cambia muy rápido a Mewtwo. Ya tiene el ataque volador, el ataque aéreo. Ya lo tiene preparado, pero enfado no va a poder hacer casi nada. Garchomp está dando los últimos suspiritos que tiene
para ver si puede ganar a Onda Mental. No, lo quiere humillar al rival, pero no lo va a hacer porque siendo un daño neutral lo va a resistir a un Garchomp. Puede lanzar un enfado o quizás quiera ganar con Zacian o quizás quiera ganar con Lugia. No tener que descuidarse porque quizás haya sobrefarmeado. Tierra Viva no, ya es toda la energía que ha tenido y un básico es suficiente para que pueda ganar y así se termina el último combate. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activa la campana de notificaciones. No te olvides de activarlo porque así YouTube te va a avisar todas las veces que subo un nuevo video. Y te prometo que esta semana tenemos señores videazos. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.